En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Dice el Señor en el Evangelio de hoy, en las lecturas de hoy, que aquel que hace de Dios su roca, su refugio, no se ahogará ante los problemas de la vida. Aquel que cumple la palabra de Dios, que confía en Él, que lleva a la práctica el Evangelio, que confía en sus palabras, no se derrumbará cuando le lleguen los problemas de la vida, porque vive cimentado en Dios. Porque vive cimentado en Dios, su ánimo está firme y mantiene la paz. En cambio, aquel que vive estúpidamente, que es un necio, que vive de espaldas a Dios, que vive como si Dios no existiera, cuando vengan los problemas de la vida, no tendrá de dónde agarrarse y será arrasado, porque no vive en Dios, porque no vive cimentado en Dios, no tiene esperanza. El Señor nos lo advierte. Vive en Dios, vive cimentado en Él, escúchale, confía en Él, pon en obra el Evangelio, haz caso de mis palabras, escúchame, y verás cómo la mano de Dios te protege ante los problemas de la vida, cómo el Señor te salva. Sufrirás, pero no vas a colapsar. En cambio, aquel que construye su vida sobre la arena del mundo, sobre sus pasiones, sobre el libertinaje, colapsará. Pues hagamos caso de las palabras del Señor. Solo aquel que diga, Señor, Señor, y pone en palabra y pone en obra el Evangelio, sentirá cómo la mano del Señor le sostiene, le protege. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en el Señor. Pero aquellos que le dan la espalda al Evangelio, que habiendo escuchado a Cristo, que habiendo conocido la Iglesia, tosudamente persiste en el pecado y no se arrepiente, cuando diga Señor, Señor, no va a experimentar esa ayuda porque se ha acostumbrado a vivir sin Dios y los problemas de la vida le aplastarán. Es lo que vemos, es lo que nos dice la experiencia, que aquel que vive en Dios vive seguro, sufre, pero no pierde la esperanza. Aquel que vive de espaldas a Cristo y al Evangelio vive en esa desesperanza, vive desesperado. Pues que el Señor nos ayude a vivir el Evangelio. Solo así mantendremos la paz y nuestro ánimo permanecerá firme hasta que tengamos que ver al Señor cara a cara. Que así sea.